que juntos somos un montón. Y a este montón que juntos somos, sabemos todos que si dejamos de estar juntos no somos más este montón. Le proponemos a partir de este momento nuestro cotidiano ejercicio de radio. Ustedes saben, de lunes a viernes de 14 a 16 aquí en la M530, Somos Radio, la radio de Madres de Plaza de Mayo, tenemos para ofrecerles un ejercicio combinado de imaginación. Eve de Bonafini solía decir que al final de cuentas la radio es un asunto que nos funciona en los teatros de la mente. Entonces nosotros tenemos la certeza de que podemos ofrecerles una combinación de nuestras respectivas imaginaciones. Pensamos que si lo logramos, que si entramos en esa conexión, este programa puede equivaler a un viaje sonoro, pero a un viaje al fin. ¿O acaso visual? Digo a los amigos y a las amigas, a les amigues que están en posibilidades de ver la transmisión en YouTube, el streaming de la M530. Y si esto fecundase, si pudiéramos avanzar al respecto, deberíamos advertirles que no viajamos, no nos elevamos, creemos que esto es un viaje en avión, que este es un mirage, para evadir la crueldad de las realidades, sino en todo caso para poder mirarlas desde otro punto de vista. Hablando de mirar, Rodrigo Lamardo, no tengo aquí la certeza de que estamos en la transmisión por YouTube. Y acabo de mencionar, estamos en el streaming, pero no hay imágenes en este momento. Cosas que pasan, cosas que pasarán. En la historia de la comunicación se inventó alguna vez la idea de la tipografía tamaño catástrofe, la tipografía catástrofe, es decir, la más grande de todas, para anunciar esas noticias que se salen de lo común. Todos saben, si están escuchando la radio, en cualquier lugar del mundo en que lo estén haciendo, que hay hoy una especie de conmoción global. La muerte del Papa argentino, Francisco Jorge Bergoglio, a los 88 años, aunque era esperable en las circunstancias de su salud, sacude el universo y sacude por muchos elementos diferentes. Primero porque muere un papa. Hay un refrán histórico que dice, eso pasa cada muerte de papa. Hace 20 años que no moría un papa. Recuerden que Francisco heredó el trono papal del cardenal Ratzinger, que variando los usos y costumbres de la iglesia, dimitió, se puso a un costado sin haber muerto. Hasta entonces la tradición, en 2005 ocurrió por última vez, es que el reinado de un papa como representante de Dios sobre la tierra acababa con su propia vida. Eso aconteció hoy con Jorge Bergoglio. En el mundo, y no solo en el mundo de los católicos, la noticia es fuerte y es impactante. Murió el Papa Francisco, es el título principal del diario Clarín de la Argentina hoy, el argentino que transformó la iglesia. Había reaparecido en este fin de semana de Pascuas después de un largo proceso de enfermedad. Será sepultado en una capilla que él mismo eligió en la Basílica de Santa María Mayor. Había sido proclamado Papa, recordamos, el 13 de marzo de 2012. Y digamos, la importancia de su liderazgo, por un lado, como corresponde, espiritual, y por otro político, será innegable en la historia. Para Latinoamérica completa, se trató del primero de los propios que llegó a ese lugar. Para Argentina, imaginamos, uno de los personajes más importantes de toda su historia. Alguna vez la presidenta de Brasil, por entonces Dilma Rousseff, hizo un chiste al respecto. Todos sabemos que Dios es brasileño, pero el Papa argentino. En la Argentina el refrán, todos sabemos que Dios es argentino. Y es posible que para la historia de los organismos de derechos humanos en la Argentina, la presencia del Papa, que demostró que el sayo hace al monje, es decir, que una vez en las responsabilidades las personas pueden cambiar y evolucionar, fue completamente central. Se trata en la historia, se tratará cuando se lo piense en un Papa que hizo de la lucha de derechos humanos y la interactuación con sus líderes
una doctrina de su propia gestión. El Vaticano nunca llegó a revelar los archivos secretos de la dictadura que suponen los organismos de derechos humanos tienen. Pero no solo hizo en la persona del Papa un mea culpa sobre lo que no hizo, sobre las responsabilidades compartidas en un genocidio, sino que se preocupó especialmente por la relación con madres y abuelas de Plaza de Mayo, entre otros organismos. De hecho, podríamos pensar que la presencia de un Papa argentino, de las características del Papa Francisco, que dejó de ser el Jorge Bergoglio que se conocía para convertirse en otro personaje, para evolucionar una vez que tuvo esa responsabilidad, con Ebe Bonafini. Es decir, no solo cambió la visión que Ebe Bonafini tenía históricamente de su propia relación con la religión, sino la relación que tenían las madres de Plaza de Mayo, hay que subrayarlo, con el Vaticano y sus responsables. Primer informe, es de 2016, el encuentro entre Ebe Bonafini y Francisco, dos potencias saludándose. Ebe de Bonafini, la dirigente de Madres de Plaza de Mayo, estuvo reunido con el Papa en Santa Marta durante más de una hora. Tiene casi 88 años y en el pasado había criticado con dureza al cardenal Bergoglio. Tras el encuentro, dijo que por fin le pudo pedir disculpas a la cara. Bergoglio, cuando se transformó en Francisco, creció más todavía. Entonces yo le dije ahora que también me disculpaba porque me había equivocado, que había pensado lo mismo con Néstor, que no era lo que parecía. Sin embargo, uno tiene que reconocer cuando se equivoca, y eso las madres lo hacemos. La agrupación que dirige es la mítica organización de madres que desde los años de la dictadura en Argentina denunciaron la detención y desaparición de sus familiares. Sin embargo, Ebe de Bonafini explicó a la prensa que lo que denunció ante Francisco fue la situación de Argentina en la actualidad. Nos abrazamos un rato largo y me volví a sentar y él también al lado mío. Y le dije que traía una misión muy difícil, que nuestra patria necesitaba de su palabra, que en 5 meses este gobierno destruyó lo que hicimos en 12 años. Le dije que lo necesitábamos, que queríamos que venga. Su palabra puede ser muy importante. Le dije, Papa Francisco, usted impidió un bombardeo de la OTAN. Esto que pasa en la Argentina me parece que es un poco más fácil. Ojalá lo pueda parar. Ebe de Bonafini regaló al Papa el mítico pañuelo blanco de la agrupación y Francisco un medallón de la Virgen María con el niño Jesús en brazos. Para ella, representa de alguna forma a los hijos que robaron a las madres durante la dictadura. Estamos seguros que nunca más habrá un Papa de las características del Papa Francisco. Es posible que haya otros papas latinoamericanos en el futuro, otro papa que represente el interés del tercer mundo. Incluso podría haber otro papa argentino. Pero de estas características humanas y personales, un papa futbolero que tomaba mata en público, abracero y además peronista, de los peronistas de la primera oleada del peronismo, es virtualmente imposible. Cuando uno piense en el ombliguismo argentino, que esto es obvio, resulta un tema nacional, 7 días de duelo, por un Estado presidido por un topo que quiere destruirlo, que insultó al Papa diciendo que era la representación del maligno sobre la tierra, y hoy finge cercanía, nada más y nada menos. El mundo está conmovido por la muerte del Papa, no porque fuera un hecho inesperado completamente, el Papa estaba enfermo y estaba grave, sino porque cuando este tipo de cosas acontecen, hay una cosa que se condensa y se resume, que es la importancia del personaje. Si las campanas de Notre Dame, la famosísima iglesia del centro de París, sonaron 88 veces hoy en homenaje al Papa, es porque la conmoción de la Francia católica es muy grande. Si en el Vaticano hay 9 días de duelo, es porque es un Papa que importa. Digamos, este Papa ha dejado un legado en los desposeídos y en los católicos de todo el mundo. Y el llanto universal por su figura responde a las características de un hombre completamente distinto, al que además el poder lo convirtió en una personalidad mejor. No pasa tanto, suele pasar más o menos al revés. Marina Glesser, buenas tardes de luto en la Argentina. Buenas tardes, Carlos Polimeni, a la audiencia, al equipo. Qué día triste, ¿no? Este 21 de abril del 2025, ¿cuánto nos deja Francisco en su legado?
y en su enorme enseñanza, porque no solo dijo, también hizo. Es verdad, ¿no? Un cura que caminó las villas mucho antes de ser importante por el mundo, cuyo recuerdo entre los humildes y necesitados del universo va a ser muy fuerte, y que dio peleas monumentales para adentro del Vaticano y sus estructuras retrógradas, y tuvo además, sin haber venido nunca a la Argentina, un acercamiento a la realidad argentina. Una vez que fue papa nunca más volvió a la Argentina. Podría haberlo hecho y no quiso hacerlo. Estuvo en Brasil, estuvo en México. Creyó que no era prudente su intervención en asuntos políticos acá. Un papa maradoniano, por decirlo de alguna manera. Sí, sin duda, muy maradoniano. Y además te creía mucho en los procesos, en abrir procesos y no en ocupar espacios. Eso lo decía también, ¿eh? Y es muy importante, porque eso trasciende. Bien, sí, hay un montón de cosas que hoy, con la novedad de los hechos y con el mundo todavía asumiendo, ahora viene otro asunto, otro valor. ¿Quién reemplazará al papa? ¿Cómo será su sucesor? ¿Qué intereses se conjugarán? ¿Cuál es la obra que dejó sin terminar? Los cambios en la Iglesia argentina bajo el reinado papal de Jorge Bergoglio, del Papa Francisco, han sido muy grandes. Por suerte han sido muy grandes y muy a favor de los intereses de la mayoría. En esto, en el asunto de la relación con Ebe Bonafini, también con Estela de Carlotto, también con otros organismos de derechos humanos, se resume una parte del saber político y de la opinión del Papa sobre la realidad. Saben que el Papa es un funcionario, es el presidente de un Estado. El Estado Vaticano tiene sus protocolos, sus límites, sus características específicas, no lo sabe todo al asumir, pero va haciendo una obra. Ebe Bonafini en el año 2021, recordando cómo los medios en la Argentina ningunearon y tal vez en algún momento sigan haciendo al Papa, cuando el Papa contó que por su experiencia de vida y su relación con la figura paradigmática de Evita, siempre se consideró peronista. Hoy me voy a dedicar a hablar de Francisco, porque los medios no han hablado de él, de lo que hizo. Antes de irse hablamos un rato largo. Yo lo había llamado, después me llamó él, y lo sentí mucho más feliz, o no feliz, sino contento. Estaba más seguro, tenía ganas de hacer algo. Y yo le digo, ¿estás mejor? Dice, sí, porque voy a hacer algo que tengo muchas ganas de hacer. Y me contó lo que iba a hacer, al viaje que hacía. Y uno se queda muy preocupado, porque en Irak estaban bombardeando y no les importa qué ni dónde. Y él estaba feliz de ir a ese lugar. Sé que me necesitan, dice. Es increíble con la paz, con la tranquilidad, con la seguridad que iba. A pesar de que la seguridad en esos lugares no existe, que te bombardean de arriba, de abajo, que no les importa morir a ellos y matar a un montón. Y ayer recibí una foto de Francisco sentado arriba de un montón de escombros, que son una de las 4 iglesias, o las 4 iglesias juntas, no sé cómo es, que bombardeó el ISIS, que destruyó con la gente adentro, y que dijo que ahí le iba a cortar la cabeza al Papa. Y él fue y se sentó ahí. Y la verdad que a mí me impresionó un montón. Ese lugar es usado como campo de tiro. Y poco rato antes de ir él, dijeron que lo iban a matar. Y él como que se ofreció, no sé qué sentí yo con esa foto, qué siente la gente si es que tuvo la suerte de verla, porque ver esa foto es una suerte. Francisco es un hombre extraordinario y los medios acá lo ningunean porque como son de Macri y son tan atrasados, no lo quieren, porque el Papa es peronista. Ellos dicen que el Papa es peronista. Ojalá fuera peronista, yo estoy contentísima. Si es peronista me encanta y si es cristianista más. Él siempre me dice que el valor más grande que hemos tenido siempre las madres, que nunca quisimos vengarnos, que nunca quisimos parecernos a ellos, que nunca los quisimos matar ni torturar como ellos torturaron a nuestros hijos, que buscamos la parte que no nos respondió, si querés, que es haber conseguido una justicia plena, que nos condenara de verdad, a una cárcel de verdad, no a una cárcel de privilegios, porque en realidad la condena de los asesinos de nuestros hijos fue todas en cárcel de privilegios, con comidas de privilegio, con colchones de privilegio, con visitas de su familia. Lo sabemos bien las madres, nadie nos va a engañar. Algo es algo, dice el refrán. Para nosotros ese algo es algo, no es nada, porque la vida de nuestras hijas, de nuestros hijos, nadie la va a pagar. No se trata hoy de si uno es creyente o ateo, si uno es católico o es musulmán. No se trata de eso. La evaluación que hoy hacemos de un personaje de estas características, sería bueno que como sociedad, como colectivos, entendamos en tiempo el valor de las personas. A veces se naturaliza la presencia en una escena de Carlos Gardel o de Mercedes Sosa o de Astor Piazzolla. Se naturaliza la presencia de Diego Maradona o de Leo Messi o de Pelé, tratándose de un brasileño.
A veces naturalizamos la existencia de Ebe Bonafini o de Néstor Kirchner porque somos compañeros de las eras en que ellos han actuado en público y están y estuvieron cuando no están más, cuando se produce ese salto al vacío de su desaparición física. La evaluación tiene que estar a la altura de las bondades del personaje. No si te gustó o no el fútbol, si estuviste de acuerdo o no en todo, si te pareció tal cosa bien o mal, sino entender el impacto que ese personaje causó en su época, en su era. Estas son las personalidades que luego se extrañan. Y cuando vemos los que vienen a reemplazarlos, cuando vemos el futuro, a veces pensamos, sí, no va a haber ninguno igual, no va a haber ninguno. Habrá otros que querrán parecérseles, habrá sobre sus propias conciencias la necesidad de estar a la altura, pero es difícil, ¿no? Las circunstancias no se repiten, los hombres y las mujeres tampoco. El Papa Francisco, ahora hablando sobre Bonafini, es una entrevista de hace 2 años, de 2023, con Jorge Fontevecchia. ¿Qué significan las Madres de Plaza de Mayo para usted, para la historia argentina? ¿Y cuánto de esa labor es resultado de que eran mujeres? Hay que ir al origen. El origen no histórico. ¿Qué siente una madre cuando siente que le despedazan a su hijo, que lo torturan, que lo tiran de un avión? ¿Qué siente una madre? Y hay que estar al lado. Sos socialista, sos comunista, sos lo que sos, yo estoy al lado tuyo porque sos madre y estás viviendo un drama social. Con ella tuve una relación por incomprensión no buena en Buenos Aires. Eve me piropeó con todos los colores de la plaza más de una vez. Cuando tomaron la catedral, yo procuré que le abrieran los baños, que le sirvieran té caliente, entonces que las atendieran bien. Y se fueron sin hacer lío. Las respeté. Con el tiempo nos reencontramos. Y yo le hablaba por teléfono una vez por semana, más o menos, ¿no? Y ya al final. Y esa mujer no claudicó, que no era una lady inglesa en el modo de hablar, no, era una mujer que le habían cocinado a los hijos, una madre. Curioso, las mujeres llevaron esto adelante. Los padres de Plaza de Mayo nunca. Es curioso. Ahí va mi pregunta. Yo la respeto. La mujer es capaz de eso, es madraza, ¿no? Y ahí hablé por teléfono hasta una semana antes de morir, cuando había dejado el hospital y después volvió y murió. Y la respeto. Que a veces se pasaron de rosca, no lo sé. Que a veces tiene ideologías comunistas, no lo sé. Yo veo una madre que sufrió y yo soy pastor y quiero estar cerca de la madre. Ella vino acá a verme una vez, me dijo por teléfono, mira, yo me quiero confesar con vos. Digo, me voy a desmayar, Eve, ¿no? Y bueno, vino. Estuvo genial la vieja, ¿no? Un encanto ese diálogo y todo. Y después me dice, bueno, ahí me están esperando los periodistas. Que pongamos de acuerdo, que digo, decir lo que quieras, yo confío en vos, voy a decir la verdad. Y salió afuera y se despachó como era ella, ¿no? Yo la respeto. Como a toda madre, a quienes le torturaron y mataron a un hijo. Nos cabe a nosotros, agradezco mucho a la producción del programa, a Luciano Murata, a Rodrigo Lamardo, a todo el equipo de la M530, involucrado en el trabajo cotidiano, que podamos ocupar este lugar, el de hacer el tributo a la vida y la obra del Papa Francisco, más que de Jorge Bergoglio, con los elementos propios, con aquellos que tienen que ver también con nuestro universo, porque hay muchos universos en el catolicismo, hay muchos universos en la comunicación en la Argentina, hay muchas cosas por decir y mucha gente que dirá cosas. Y en ocasiones como estas también llega el momento de los que se ponen la careta, de los que se ponen la máscara, de los que fingen un dolor que no tienen, de los que hacen pública una preocupación de la que carecen, de los que intentan limpiar sus propias conciencias, son muchos, cuando la arrasadora noticia y su impacto en el mundo demuestra quién es quién y quién merece respeto y quién merecerá con tiempo el olvido. Una exclusiva, una que no tiene nadie, la historia de la carta que Ebe Bonafini le escribió a Francisco. Saben que Ebe se comunicaba muchísimas veces por carta, y cuando uno tiene dimensión del asunto de cómo se relacionaron, acaban de escuchar a Francisco diciendo, yo le llamaba una vez por semana a Ebe, es decir, mucho más que amigos o familiares, con toda certeza, es decir, atendía en persona
a Ebe de Bonafini, y él se preocupaba por Ebe, se da cuenta de lo importante que el uno y la otra fueron en la vida de ambos. Respetado Papa Francisco, las palabras del Papa Francisco explotan en nuestros cuerpos como bombas de sabiduría. Sus deseos son toneladas de amor para los que menos tienen. Sus pensamientos representan los sueños y las esperanzas de nuestros pueblos en un momento donde solo se habla de estadísticas, contagios y muertes. Él enfrentó a los mismos mercaderes que Jesús echó del templo y les habló desde el corazón sangrando de dolor por ver tanta miseria humana. Sufre por todos los pueblos del mundo, más empobrecidos, bombardeados, hambreados, y arriesga su vida y se acerca para abrazarlos y bendecirlos como en su último viaje. Las acciones del Papa Francisco nos unen más allá de políticas y religiones para afrontar una lucha que, como él dice, nadie se salva solo. Que la solidaridad nos inunde de amor camino a un mundo nuevo donde el hombre no sea el lobo del hombre. Con amor y respeto, Ebe Bonafini. León Gieco cantándole Solo le pido Dios al Papa. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido. Recuerdo que en 2003, en el momento de la elección de Jorge Bergoglio como Papa, entrevistamos por radio a Leonardo Boff, uno de los líderes de la iglesia que creía en la teoría de la liberación, una de las figuras consulares del catolicismo brasileño. Saben que hubo una pica entre Brasil y Argentina en esa elección de Papa, como si los códigos del fútbol se hubieran trasladado al catolicismo. Pero resulta que el cardenal que era candidato por Brasil representaba el lado opuesto dentro de las internas de la iglesia de aquel que representaba Jorge Bergoglio. Es decir, que aquellos que creen en la iglesia trabajando en opción preferencial por los pobres, que creen en una iglesia comprometida social y políticamente en cada país, incluso siendo brasileños, hinchaban por el Papa Francisco, el futuro Papa Francisco. Y cuando le expresé mis dudas sobre el pasado político de Jorge Bergoglio e incluso su acción pública durante los años del primer kirchnerismo en la Argentina, Leonardo Boff recurrió a aquella vieja metáfora de es el sayo el que hace el monje para recordar el pasado más profundo de Bergoglio. ¿A qué ideas había adherido cuando el Concilio Vaticano II? ¿Qué pasaba con su formación dentro de las lógicas de las teologías de la liberación? Y la verdad que Leonardo Boff, que había sufrido un castigo fuerte de Cardenal Ratzinger, un voto de silencio que lo llevó a Corea a estar un montón de tiempo callado por haber opinado sobre Ratzinger, que venía del lado opuesto de la iglesia, venía de la Inquisición de la iglesia. Cuando renunció y terminó cediéndole el lugar a quien era alguien de sus antípodas, tenía razón. Leonardo Boff, que está vivo, tiene ahora 86 años, tenía la más completa de las razones sobre cómo evolucionaría el Papa. Este Papa que en 2015 visitó a Fidel Castro en La Habana. El portavoz del Vaticano, Federico Lombardi, confirmó que después de celebrar la misa en la Plaza de la Revolución, el Papa Francisco fue a visitar a Fidel Castro. El encuentro duró unos 30 o 40 minutos y estaban presentes la mujer de Fidel Castro, sus hijos y nietos. El Papa y el expresidente se intercambiaron libros. Francisco le regaló la Evangelii Gaudium y la encíclica sobre el cuidado del medio ambiente y humano, Laudato Si. El libro que le regaló Fidel Castro, por su parte, contenía una dedicatoria. El comandante donó al Papa el libro Fidel y la religión de la conversación con Fray Beto, con una dedica personal por el Papa Francisco en ocasión de su fraternal visita a Cuba, con admiración y respeto del pueblo cubano.
Fidel Castro estuvo con los 3 últimos papas. A Juan Pablo II lo fue a ver en el Vaticano en 1996 y 2 años después recibió su visita en Cuba. Con Benedicto XVI se vieron en la Nunciatura de La Habana y esta última visita con Francisco se produjo en su casa debido a sus problemas de salud. El exmandatario cubano tiene 89 años. Otro de los gestos. Hay un asunto que tiene que ver con el papel político de un papa. La competencia que en América Latina significan las iglesias evangelistas y el modo en que el diseño de los viajes de su santidad tiene que ver también con las grandes aldeas, con las grandes poblaciones vinculadas a la fe católica. Cuba es un país católico. Fidel Castro es un líder que, pese a haber conducido un proceso político revolucionario en términos marxistas, tenía una educación jesuítica. Gran parte de los cubanos alternan la fe en el socialismo con la fe en el Señor de la Iglesia Católica. Las visitas a México, a Colombia, tuvieron que ver también con eso, utilizar el carisma del Papa para fidelizar a mayor cantidad de personas o evitar la competencia religiosa y política que significa el poder evangélico, que crece en este continente. En algunos sitios como Brasil y la Argentina crece tan exponencialmente que basta ver un canal de televisión por la madrugada para darse cuenta de la enorme cantidad de elementos que se conjugan ahí. Este papa que le hablaba a los jóvenes desenfadadamente, que era capaz de tomar una frase de un programa de televisión y vos de qué lado estás para pronunciarla en público. Este papa futbolero, argentino, maradoniano, hincha de San Lorenzo, este papa con viveza criolla también cambió al respecto algunos estándares. Después del informe sobre su visita a La Habana, Cuba, su encuentro con Fidel Castro y su mancomunión en un montón de ideas, el Papa Francisco en Colombia y en Brasil diciendo algunas frases que quedarán en su legado. No se dejen robar la alegría y la esperanza y sobre todo hagan lío. No se dejen robar la alegría. ¿Qué es lo que no se tienen que dejar robar? Que nadie se las robe, que nadie los engañe. No se dejen robar la esperanza. ¿Qué es lo que no se tienen que dejar robar? Sí, la alegría y la esperanza. Todos. Espero lío. Que acá adentro va a haber lío, va a haber. Que acá en Río va a haber lío, va a haber. Pero quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera. Quiero que la iglesia salga a la calle. Esta civilización mundial se pasó de rosca. Porque es tal el culto que ha hecho al Dios dinero que estamos presenciando una filosofía y una praxis de exclusión de los dos polos de la vida que son las promesas de los pueblos. No se cuida a los ancianos, pero también esta eutanasia cultural, no se los deja hablar, no se los deja actuar. Y exclusión de los jóvenes. Los jóvenes tienen que salir a luchar por los valores, a luchar por esos valores. La fe en Jesucristo no es broma, es algo muy serio. Es un escándalo que Dios haya venido a hacerse uno de nosotros, es un escándalo, y que haya muerto en la cruz, es un escándalo, el escándalo de la cruz. La cruz sigue siendo escándalo, pero es el único camino seguro, el de la cruz, el de Jesús, la encarnación de Jesús. Por favor, no licúen la fe en Jesucristo, no tomen licuado de fe. La fe es entera, no se licúa, es la fe en Jesús. Este papa hablando del licuado, por ejemplo. Este papa que utilizó la palabra praxis durante mucho tiempo sinónimo del pensamiento marxista. Este papa se va a extrañar, no tenga dudas. Y pese a su intensa labor política de hostigamiento a la primera etapa del gobierno kirchnerista, luego de la muerte de Néstor Kirchner y de la presencia en el poder de Cristina, y sabiendo del acercamiento que ambos necesitaban, la figura del Papa a partir de su asunción en 2013 adquirió otras características cuando el Papa, en nombre de la Iglesia, pidió perdón en Bolivia por los crímenes cometidos durante la conquista de América.
Estaba imitando el gesto político de Néstor Kirchner de pedir perdón en nombre del Estado argentino por los crímenes perpetrados por las dictaduras militares. Es decir, ni Néstor Kirchner era responsable de esos crímenes, ni el Papa era responsable de aquellos crímenes. Pero uno y otro, ejerciendo el poder como corresponde, se animaron a pedir perdón en nombre de la institución a aquellos perjudicados, haciendo muchísimo más de lo que han hecho el resto de los líderes que conocemos al respecto. Este es ese audio. Les digo con pesar, se han cometido muchos y graves pecados contra los pueblos originarios de América en nombre de Dios. Pido humildemente perdón, no solo por las ofensas de la propia Iglesia, sino por los crímenes contra los pueblos originarios durante la llamada conquista de América. Padre Francisco, no les pregunte lo que piensan sobre Cristo. Tienen otra preocupación. Padre Francisco. Si la comunicación no sirve para la interpretación, ¿para qué sirve? Fue una sorpresa que el Papa eligiera el nombre de Francisco para su reinado. Obviamente aludía a uno de los santos de la historia de la Iglesia, Francisco, el de las sandalias franciscanas, el que eligió caminar y un voto de pobreza. Pero, ¿y el padre Carlos Francisco Mujica no estaba en el ADN de Jorge Bergoglio cuando eligió su nombre? ¿Cantó el joven Francisco, Padre Francisco, la canción de Pedro y Pablo? Miguel Cantilo escribió esta canción después de haber militado con Carlos Mujica en las villas en la ciudad de Buenos Aires. La villa que se llama Carlos Mujica es la villa que frecuentaba el cardenal Jorge Bergoglio. Cuando asumió la pregunta de la revista predominante en la utilización de lo público para hacer en Estados Unidos cultura de masa, se preguntó: ¿es el Papa marxista? No, el Papa era católico. Pero esa pregunta, ¿se trata de un Papa que representa ideas de izquierda, del progresismo, de lo nacional y popular? Fue una pregunta acuciante durante mucho tiempo. Las respuestas flotan hoy en el viento. Un papa recibiendo a las madres y abuelas de Plaza de Mayo, pidiendo perdón por los crímenes de la conquista, no había pasado nunca. Un papa hablando de praxis o pidiéndole a los jóvenes hagan lío, exactamente lo mismo que Néstor Kirchner había pedido a los jóvenes: armen quilombo, salgan a la calle, peleen por sus derechos. No estoy exagerando, estoy utilizando el ejercicio de la comparación entre líderes y una misma época. En 2015 el Papa habla en la ONU. Su discurso es sobre la exclusión, sobre los excluidos. La exclusión económica y social es una negación total de la fraternidad humana y un gravísimo atentado a los derechos humanos y al ambiente. Para todas las creencias religiosas, el ambiente es un bien fundamental. El abuso y la destrucción del ambiente al mismo tiempo van acompañados por un imparable proceso de exclusión. Para olvidarlo en la pared. El notable cineasta italiano Nanni Moretti
el de la película Abril, por ejemplo, entre otras, rodó una fábula llamada Habemus Papa para contar las peripecias de un papa que llega sorpresivamente al poder en el Vaticano y cuando es ungido y debe empezar a actuar como tal, sufre ataques de pánico. Porque cuando uno se mete en el centro del nudo gordiano y ve las cosas que hay que hacer y con qué asuntos hay que lidiar, mi madre, cómo cambian las perspectivas. Una cosa es querer llegar al poder y otra cosa es tener el poder. Sí. Y encontrar las limitaciones que el poder impone. No, esa baldosa no se puede pisar, no, ese mosaico no se puede tocar, no, ese negocio no se puede desarmar, no, ese pasado no se puede revisar, no, por aquí no se puede ir. Nanni Moretti urdió en su fábula una idea. Ese papa solo se calmaba escuchando Todo cambia en su Salón del Vaticano, cantada por Mercedes Sosa. Ahora que todo cambiará nuevamente, ¿cómo vamos a extrañar al Papa Francisco cuando sepamos el nombre de su sucesor? ¿Y qué parte de la doctrina de la Iglesia lleva adelante? Por eso a veces el dolor no se trata de una muerte inesperada ni sorprendente, estaba en las posibilidades del mazo. Nos hace preguntar sobre qué cosas cambiarán y no exactamente para bien hacia adelante. Argentina decretó un luto por 7 días. Si mal recuerdo, cuando murió Diego Armando Maradona en el gobierno de Alberto Fernández, el luto nacional fue de 4 días. No es para comparar, es para que nos demos cuenta, de cierto modo, de qué forma la partida de Francisco es una pérdida para la Argentina real de siempre. Intentando que se borren los audios en que insultaba al Papa, decía que si el Papa cree en la justicia social es un representante del diablo, del maligno sobre la tierra, el presidente Javier Milei viajará a poner caras en el Vaticano. Y tantos otros que deben celebrar en la sombra sin poder hacerlo público la noticia de su muerte, se pondrán la careta del fingimiento, saben un montón, lo han hecho toda la vida. Hay mucha otra gente sin ninguna capacidad de ponerse ninguna máscara que llora en público o llora en silencio aquí y en el mundo. Pero si tuviéramos que, de todo este conjunto de cosas que emanan de la figura que hoy el mundo llora, definir con una idea, deberíamos recordándolo al afirmar que con el demonio no se negocia, no se dialoga. Metámoslo en la cabeza. Con el demonio no se dialoga. No se puede dialogar, porque nos va a ganar siempre. Solamente la fuerza de la palabra de Dios lo puede derrotar. Tracé la idea sobre si el Papa había escuchado el tema de Pedro y Pablo, de Miguel Cantilo, Padre Francisco, publicado en un disco llamado Con ella en 1972. La respuesta es sí, seguro que escuchó la canción, porque de la Misa Criolla, publicada un poquito antes por Ariel Ramírez, después de una experiencia que tuvo que ver con el Holocausto en la Argentina, era fanático, a tal punto que esta es la versión llevada adelante por Facundo Ramírez y un grupo grande de músicos argentinos en el Vaticano en 2014 por pedido del propio Papa. Saben que Ariel Ramírez, becado en Europa del Centro, accedió ahí a una historia de solidaridad de monjas católicas portuguesas con un grupo de judíos presos en un campo de concentración. Y cuando volvió en barco a la Argentina dijo, esto hay que narrarlo de alguna manera. Como el amor por los otros y la empatía con el sufrimiento humano está más allá de cualquier religión. Es un asunto basal
de la conciencia de la humanidad. Hizo, a partir de eso, esta aproximación desde la música folclórica argentina a los pensamientos de la religión. Este es el Gloria, una de las partes de esa misa criolla. Entonces, gloria al Papa que estuvo a la altura del compromiso. Gloria a la sociedad que parió un religioso de estas características. Y que el Dios en que él creyó fervientemente lo tenga en la gloria por siempre.